Mis hermanos. Bueno, hermanos, pues muchas gracias de nuevo, hermanos, por la oportunidad que deja a su siervo poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Doy gracias por la oportunidad que me dejan de compartir palabra. Gracias, iglesia. Siempre es un honor y placer poder estar aquí con ustedes y siempre es de bendición para uno, para nuestras vidas también, porque si así estudiamos la palabra aún más cuando venimos a compartir algo, pues la escudriñamos aún más. Y hermanos, yo quería traer un tema, hermanos, que pues ha querido traer ya en otras ocasiones, hermanos, y lo titulé Bienvenidos a la mesa, hermanos, porque es un tema de suma importancia en nuestra vida como iglesia. The message that I want to share this morning is a topic that is very important and dearly that has to be for us in our church. Lo importante que es de nosotros poder participar en la cena del Señor. The message that I'll be sharing with you this morning is the importance of us participating and the reason why we participate in the Lord's Supper. Hermano, no más es un evento, hermanos, que hacemos como iglesia cada primer domingo del mes. No es un evento que digo Ernesto o que los diáconos o que nosotros queremos hacer, donde traemos el pan y traemos el jugo, hermanos, y aquí lo compartimos todos juntos. It's not just an event where we all get together and we just come and break bread, share a drink. It has such more important meaning in our life. Sino que tiene un significado muy importante, hermanos, porque es una ordenanza. It has such a significant importance to us because it's an ordinance that God left for His church. Me han escuchado, hermanos, decir que no podemos tomar esto a la ligera y ser como la iglesia de Corintios. You have heard me say before, we can't take the Lord's Supper, we can't participate in the Lord's Supper and be like the church of Corinthians. Iglesia Nueva Vida, no podemos ir en los mismos pasos en cual la iglesia de Corintios estaba tomando la cena del Señor. Iglesia, church, we can't be going the same path that the Corinthians church was taking as they were participating in the Lord's Supper. Porque la iglesia de Corintios había perdido el significado de la cena del Señor. If we read en estos capítulos que nosotros estamos leyendo, hermanos, cuando estamos leyendo en 1 Corintios, es una carta que nuestro hermano Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. If we study what the word is, what the verses that we read when we're participating in the Lord's Supper, it's part of a letter that Paul wrote to the Corinthians church of the reason of stuff that they were doing, and one of these was they were participating in the Lord's Supper and they weren't doing it correctly. So nuestro hermano Pablo nos enseña en esta carta cómo se tiene que tomar la cena del Señor. Our brother Paul shows us in this letter how we need to participate, how we need to be when we take the Lord's Supper. Porque, hermanos, esto es algo importante en nuestras vidas. Esto es algo importante que es para la iglesia, hermanos. This is something that's very important for us as a church. This is something that's very important for us as believers. Porque lo estamos haciendo, hermanos, en memoria de nuestro Salvador. Why are we doing it? Because we are doing it in memory of our Savior. No lo estamos haciendo en memoria de porque nuestros hermanos de antes lo hacían o es algo que lo tenemos que hacer cada primero del mes. Es porque lo estamos haciendo en memoria de nuestro Salvador. Because this is not something that we can take lightly. This is not something that we do every month, or it's just a custom because other churches do it or because other places do it. Because we do it because we're doing it in memory of our Savior. Cuando lo tomamos, hermanos, cuando nosotros participamos en este hermoso momento, hermanos, nos estamos acordando de la sangre hermosa y de ese cuerpo que colgó en esa cruz, hermanos. When we're participating in the Lord's Supper, we're remembering the blood that was shed. Remember that body that hung in that cross for us. Un pueblo que siempre falla, pero un Salvador que tenía un plan. We are people that always fail, but the Lord had a plan, and He continued with this. Así oremos. Señor y bendito Padre Celestial, Señor, damos gracias a Dios por este día, Señor.
Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos deja de poder estar aquí reunidos, Señor. Damos gracias, Señor, por la palabra que se puede compartir, Señor. Señor, este estudio, Señor, como ha sido de bendición para mí, Señor, puede ser de bendición para mis hermanos míos. Que esta palabra que se comparte, mi Dios, no sea palabra asociada, Señor, sino que sea palabra de usted, Señor. Y siempre, Señor, por favor, pueda ser palabra correcta de Dios. Pidiendo, Señor, que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor. Y podamos guardarla en nuestros corazones, Señor. Y aprender, Señor, de lo que usted tiene escrito en esta carta, Dios. Pidiendo, Señor, por nuestros hermanos, Señor, pidiendo por su servidor, Señor. Y, Señor, gracias por lo bueno que es. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Vamos a estar en el libro de 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, versículo 17 al 34. Yo leeré la palabra. 1 Corintios, capítulo 11, capítulo 17 al 34. Y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no es congregís por lo mejor, sino por lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré: ¿os alabaré? O en esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también se fue enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las cosas las pondré en orden cuando yo. Y así, hermanos, vemos versículo 17, dice: me pueden tomar su asiento, hermanos, que dice: pero al anunciaros a esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí, hermanos, los hermanos de Corintios se reunían para tomar la cena del Señor, pero había, hermanos, divisiones. If we read in this letter that Paul wrote to the Corinthians church, because he knew that the Corinthians church was having a problem. Pablo sabía que la iglesia de Corintios tenía problemas, tenía divisiones, tenía divisiones, y había otras situaciones por las cuales él ha escrito esta palabra. Y me dijo: ¿por qué nosotros no estudiamos cuando estamos, porque vemos que la cena del Señor se toma en los libros del Evangelio, ¿verdad? Vemos que en Juan, en Lucas, se habla de cómo Jesús participó con sus discípulos y partió pan y compartió
y compartió también el jugo. Pero me dice, me quedé pensando, dice, ¿por qué usamos la carta de Corintios cuando nosotros participamos? Porque Pablo le escribía esta carta a la iglesia. Y aquí Pablo nos escribe a nosotros la carta igual a nosotros para que nosotros aprendamos y no seamos como la iglesia estaba caminando en esos tiempos. We see that, and I always wondered, because we know that the Lord's Supper, we hear about it in different parts of the Bible. And we hear about it where Jesus shares the bread, he shares the wine, he shares it with his disciples. But I always wonder, why is the reason that when we participate in the Lord's Supper, we always read the one from the first book of Corinthians? And then it hit me. We participated, we use that Bible verse for the reason that Paul wrote a letter to the church. Paul wrote this letter to our church. Le escribió la carta a la iglesia que nosotros íbamos a estar leyendo esa carta en un día. Pero vemos que aquí en la iglesia de Corintios había divisiones y Pablo sabía que había esas divisiones. Podemos ver en esos versículos 17 entre el 19 que dice, hay divisiones aquí. Paul knew there was division in the church. Porque los hermanos de más alto rango, y como digo más alto rango significan los hermanos que tenían aún más dinero, tomaban la cena del Señor antes que los hermanos que estaban a mejor en menos recursos. If we read the book of Corinthians, we'll see that when they were participating in the Lord's Supper, they were obeying the ordinance that God led for this church, but they were not doing it in the correct way. Vemos que la iglesia de Corintios estaba siguiendo la ordenanza que Jesucristo le había dejado a la iglesia, pero ellos la estaban tomando en una manera diferente. ¿Cómo era la manera diferente, hermanos? Que iban por estatus. Los hermanos que tenían más dinero, a lo mejor los hermanos que estaban en más alto rango, ellos eran los primeros que participaban en la cena del Señor. Y hermanos, se acababan todo y no le dejaban nada a los hermanos de menos recursos. Y cuando uno viene a participar en la cena del Señor, es algo que es sagrado, que no puede haber divisiones. When we participate in the Lord's Supper, when we come together and we share this bread and we share the drink, there can be no divisions. A lo mejor no vivimos las mismas divisiones que la iglesia de Corintios estaba viviendo. We might not be living the same divisions that the Corinthians church was living. Maybe we're not living in, where one was rich and one was poor, and the richest takes the supper first. Pero a lo mejor, hermanos, a lo mejor no tenemos divisiones aquí en la iglesia, hermano, pero es algo que tenemos que tener cuidado. Así como la iglesia de Corintios tenía sus divisiones, hermanos, y Pablo les escribió esta carta para que se podría arreglar. A lo mejor nosotros aquí no tenemos las divisiones, hermanos, pero nosotros como iglesia, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida y tener con cuidado. So we see that Paul wrote the letter to the church of Corinthians, and we might not have division in the church, which is great. But it's something that we're going to keep participating in the Lord's Supper. Si es algo que nosotros vamos a seguir compartiendo, hermanos, participando en la cena del Señor, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. It's something that we always have to be careful of. Nos imaginamos un pueblo que diga que esté dividido, hermanos. Me pongo a pensar en esos tiempos, hermanos, y lo traigo a estos momentos. ¿Se imaginan un pueblo dividido, hermanos? Si tuviéramos un pueblo donde nomás está el grupo de músicos, hermanos, luego está el grupo de líderes, hermanos, está el grupo de maestros, está el grupo de la cocina, está el grupo de los diáconos. Imagínense que hubiera esos grupos, hermanos, y que digan, primero los líderes comemos la cena del Señor, porque sabemos que tenemos que seguir esta ordenanza. Y que digan luego los músicos, no, luego los músicos siguen porque nosotros somos los que somos cantando las alabanzas a Dios. Y hermanos, vengamos y terminemos al último, hermanos, a lo mejor con el hermano nuevo, el hermano mejor nuevo de fe, y que él no pueda participar, hermanos, porque a lo mejor se estaba tomando la manera de, como la iglesia de Corintios estaba, que ellos estaban tomando a comer, a llenar y a embriagarse, hermanos. Ellos estaban llenando, no lo estaban haciendo de la manera correcta, hermanos. Pero hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, que no podemos ser así. Just imagine if we were like the Corinthians church, and we have the music group, we have the deacons group, we have the new group, the teachers group, and imagine that the deacons group was like, we're going to be the first one that are going to participate in the Lord's Supper, and we're going to take everything that we can. And we move on to the second group, the music group, because we're the ones that sing, we worship the Lord, we're the ones that play instruments. And then at the end, we leave the new brothers that are believers. That's how they were taking it in those times. Brothers with higher ranks, with more money,
were participating, they were obeying what the Lord had led for His church, but they were not doing it correctly. Porque hermanos, si hay divisiones, hermanos, en una iglesia, hermanos, como había en esos tiempos, hermanos, la obra no puede seguir adelante, hermanos. Porque todos sabemos, hermanos, que somos un cuerpo y que en cada cuerpo, hermano, hay partes y cada una formas aparte, hermanos, para nosotros poder mover esta obra adelante, hermanos. If there's divisions in the church, let me reiterate, I'm not saying we have divisions in the church, but it's something that we have to watch for. But we're all one body of Christ. We're all one body of Christ, and we all form parts of this body. That if this body separates, y todos estamos trabajando por nuestras propias partes, hermanos, este cuerpo no va a poder seguir adelante. If we know that we're a body, but if every part works in a different direction, one pulls for this way, one pulls for that way, this body can't work properly. Y hermanos, porque cuando participamos en la cena del Señor, hermanos, es algo que se tiene que hacer en orden. Cuando se hace en orden, hermanos, es porque se hace con honor, porque se hace de corazón. Amen. When we participate in the Lord's Supper, it's something that we have to do in a certain way, because it's not something that we could just take lightly. It's not one group goes first, one group goes at another pace. We all do this together. Así como una iglesia que es un mismo cuerpo, hermano, just like the church that is just one body, estamos en orden, hermano. We need to be in order. Como nos imaginamos una iglesia en divisiones con sus propios grupos haciendo lo que quiera. Do we imagine ourselves being at the church, having these divisions, and just having our own groups and doing whatever we wanted to? Porque sabemos que la cena del Señor es en orden y sabemos que la cena del Señor es algo sagrado. Vamos al versículo 20 que dice: cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Sabemos que la iglesia de Corintios, además de tener sus divisiones en sus rangos, we see that this Corinthians church, even when they had these divisions, cuando participaban en la cena del Señor, comían a llenar y tomaban a llenar, no dejaban. As we can see in verse 20 to 20, 21, and 22, we see that when they participated in the Lord's Supper, they would eat till they were full, and they would drink till they weren't thirsty no more. La iglesia de Corintios, hermanos, los de alto rango, se comían toda la comida y se tomaban todos sin dejarle nada a los hermanos de menos recursos. Y por eso Pablo les escribió esta carta a ellos. So we see that the letter that Paul wrote for the church, we can see that there were divisions. There were the ones that had more money would go first, and then the ones with less recursos would go second. But also, as they would go, they would drink all the juice, and they would eat all the bread, without leaving nothing for their brothers of lower stature. Estaban tomando en mal manera. They were taking the Lord's Supper in a wrong way. Y por eso se escribió esta carta. Nosotros, iglesia, siempre tenemos que guardar el orden en esa manera. Us as a church, we have to obey and as we participate, because we're remembering what Christ did for us, and we have to do everything in order. Es como decir en mi opinión, hermanos, nuestro Salvador murió por los de altos recursos en los tiempos de Pablo y no por los de menos recursos. Cuando leo esta parte que digo que los hermanos de Corinto se tomaban todo el pan y tomaban a cenar, me lo imagino de esta manera, como diciendo, como que les decía, Jesús murió nomás por los de alto rango y no por los de menos recursos. Hermano, nuestro Salvador murió por todos los que, hasta de los más pequeños hasta los más altos. We know that when the Lord went to that cross, we know that He didn't just do it for the ones that were in higher stature, but He did it for the smallest person to the oldest person. Lo hizo desde el tiempo de Pablo, lo hizo hasta las personas de hoy y lo seguirá haciendo para las personas que vienen en el futuro. Amén. Iglesia, tenemos que esperarnos unos a otros. No podemos tener la división, hermanos, y no podemos adelantarnos, ¿no? Porque sabemos que la cena del Señor, hermanos, es eso, en un orden.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, hermanos, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Porque, hermanos, ¿qué dice? No puede haber divisiones, hermanos. Tenemos que esperarnos unos a otros. There can be no divisions. We have to wait for our brothers. Porque, hermanos, este pan que comemos, hermanos, es el cuerpo que por nosotros fue crucificado. That bread that we participate in every first Sunday of the month is that body of Christ that was crucified for us. Es el cuerpo, hermanos, que fue golpeado. That body that we remember, that body that was beaten. Este cuerpo, hermanos, que era perfecto, hermanos. Amén. Tenía un plan para la humanidad. Gloria a Dios. That body that we remember every time we take the Lord's Supper, every time we take the bread, was such a perfect body, but it had a plan for humanity. Ese, hermanos, ese cuerpo, hermanos, que venció la tentación. That same body that resisted temptation, that beat temptation. Ese cuerpo que tuvo que cargar esa cruz. That same body that we remember every first Sunday was the same body that carried that cross that I had to carry. Esa cruz que yo tenía que cargar. Este cuerpo que es sangrado, cansado, golpeado, se iba adelante porque sabía que tenía que llegar al Calvario. That same body that we remember when we participate in the Lord's Supper, that's why we do it in such an orderly form. That's why we don't do it with the division, because that's why we wait for our brothers, because we were doing it in memory of our Jesus Christ, because he had a plan. He knew that he had to get to the top. Sabía que tenía que colgar por mí, hermanos. Jesus knew that he had to hang in that cross for me, porque era el perfecto sacrificio. We know that that was a perfect sacrifice. Hermanos, algo que yo no podría poder hacer. That's something that we couldn't have done. Y estuvo ahí colgado en dolor, hermanos, y la gente se burlaba. Es lo que recordamos. Recordamos el sacrificio de amor que hizo por nosotros. He hanged in that cross. He was in pain. People were laughing at him. Y hermanos, podemos saber, hermanos, que él podía llamar a sus ángeles, hermanos, que vinieran por él. We know that he could have called his angels. We could have called them and, like, take me off this cross, because anyways, humanity is in the surface. Podemos saber, hermanos, que él podría llamarle a los ángeles y decir: vengan por mí, porque en verdad la humanidad no merecía eso. Pero, hermanos, sabemos que Jesús tenía el plan para mí. Amén. Sabemos que Jesús tenía un plan para nosotros, Gloria a Dios. donde su amor por nosotros colgaba por esos 3 clavos. We remember that the love that he had for us hanged in those three nails. Hasta que dijo, hermanos: Ilo, Ilo, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, hermanos, eso lo podemos ver en el libro de Marcos, donde dice, imagínense, lo estamos haciendo en memoria de él y estamos recordando lo que él pasó. Recordamos que estuvo colgado, recordamos que estuvo burlado, recordamos, pero sabíamos que tenía el plan porque necesitamos esa salvación. Y sabemos que él sufrió porque vemos que él dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, hermanos, todo el odio que Dios tenía para el pecado, hermanos, cayó en Jesús a ese momento. Todo el pecado que nosotros habíamos hecho, vamos a hacer o estaremos haciendo, nuestro Señor Jesucristo lo dejó en esa cruz. Because we know when we participate in the Lord's Supper, it says, do it in remembrance. We're remembering what he did for us on that cross. As we can see, Jesus was laughed at, Jesus was beaten, Jesus hanged in that cross for us to say, Ilo, Ilo, lama sabachthani, which means, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Because we know at that moment, all of our sins that we had done, all our sins that we were about to do, were being held in that cross for us at that moment. En ese momento Jesús cargó todos nuestros pecados, hermanos. In that moment, Jesus carried all of our sins for us. Y así mismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Donde tomamos la copa, hermanos, recordamos el pacto. El pacto que Jesús hizo con nosotros. When we drink the cup, we remember the pact that Jesus had, that He did with us. Que esta sangre derramada en esa cruz era suficiente para perdonarnos a todos nosotros. That we know that blood that shed through that cross was perfect enough to save all of us. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pecador hasta el más santo. Sabemos que esa sangre puede salvarnos. We know that blood that shed that cross was enough to save from the youngest to the oldest, from the holiest to the sinnest. That was the blood that shed. That was the blood that saved us. Y esa sangre, hermanos, que derramó hasta que dijo consumado es, y inclinó su cabeza y entregó su espíritu. That same body that hung in that cross, that bled, that said, it is finished. Que podemos ver en el libro de Juan. Esa sangre, hermanos, que recordamos cuando tomamos esa copa. That is the blood that we remember when we take the Lord's Supper. Nos recordamos, hermanos, que esa sangre la que nos puede salvar. That's what we're remembering. That is the blood that can save us. Que mi salvación no viene por lo bueno que puedo ser. That my salvation doesn't come by how good of a Christian or how good of a person I am. Que mi salvación no viene por lo que ofrendo. That my salvation is not through what I tithe or what I offer. Que mi salvación no viene porque vengo a la iglesia. My salvation doesn't come just because I come to church or because I participate in different activities. Mi salvación, hermanos, viene por esa sangre derramada que fue el perfecto sacrificio. My salvation comes because of that perfect sacrifice that hung in that cross. Amen. Vemos, hermanos, que fue un hombre que no hizo nada mal. We know, brothers and sisters, that this man hung and he had done nothing wrong. Lo único que puedo ser, hermanos, es que tuvo mucho amor para nosotros. Amen. What he did do, he had a lot of love for us, and that's why he hung that cross. Hermanos, porque cuando nosotros participamos en la cena del Señor, hermanos, when we participate and we take part of the Lord's Supper, we're doing it in memory of Him. Porque cuando nosotros participamos en estos sagrados momentos, hermanos, lo estamos haciendo en memoria de Él. Amen. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa. Cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando. Every time that we eat this bread and we drink this cup, we're announcing God's dead till He returns. Hermanos, ¿por qué tenemos que venir dignos? ¿Por qué tenemos que venir dignos de participar en ella? Church, and I ask you, why do we have to be worthy of being able to participate in the Lord's Supper? Porque anunciamos lo que hizo por nosotros. Because we're announcing to the world, we're announcing to the people, we're announcing to non-believers of what God did for us in that cross. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir al Señor, juicio come y bebe para sí.
no podemos tomarlo indignamente, hermanos. Es como dice, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Así nosotros no podemos mezclar el pecado con algo tan sagrado. Y por eso dice, examinemos nosotros mismos, que nos examinemos nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que venir con corazón limpio? ¿Por qué tenemos que venir dignamente a poder participar en la cena del Señor, hermanos? Porque es algo sagrado. Amén. Es algo importante, es algo que estamos recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, y por eso no lo podemos tomar a la ligera. Por eso no lo podemos tomar como cualquier cosa, como un evento que hacemos por cada primer domingo, hermanos. Because when we participate in the Lord's Supper, we're announcing what He did for us. And it's something that we just can't take lightly. It's not just something that we do every first of the month. It's not just a routine that we do as a church. But we're announcing to those non-believers, to the believers, to everybody here, because we know that water and oil cannot mix. We know when we're full of sin, that's why it says examine yourself. That's why clean your heart. If you have a problem with your brother and sister, fix it. Because we're remembering what God did for us on that cross when we participate in the Lord's Supper. And we can make something so holy, something so pure, something that He did with so much love, and we just can't take it lightly. Nosotros no podemos participar en este evento tan hermoso, hermanos, porque como recordamos lo que hizo por nosotros, hermanos, y no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y por eso, hazlo en memoria de mí. Amen. And that's why He said, do it this in memory of me. Por eso, hermanos, se nos pide que nos examinemos nuestros corazones. Por eso se nos dice que si tenemos un problema, hermanos, lo arreglemos. Y hermanos, tenemos que pedir perdón siempre a nuestros Dios antes de poder. Amén. Porque, hermanos, sabemos que es un sagrado momento, hermanos. Y a lo mejor del hombre lo podemos esconder, hermanos. Pero sabemos que nuestro Salvador no podemos esconder. Why do we have to come here worthy of taking it? Because remember what He did. But we also remember that we can't hide nothing from Him. We might be able to hide our sins. We might be able to hide our error from man. But we can't hide our error from our Lord and Savior. Dice, así pues, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vuelva. Que nos dice, hermanos, esperaos unos a otros, hermanos. Y que dice, si tienes hambre, come en casa para que no renuncies en juicio. It tells us if you're hungry, just eat at home. Aquí Pablo le decía a la iglesia de Corintios, porque vemos que la iglesia de Corintios, tenía las divisiones. Vemos que tenían sus divisiones, no se esperaban unos a otros, comían a llenar, tomaban a llenar y se olvidaban de los hermanos. Y por eso le dice, examínense ustedes mismos antes de participar en la cena del Señor. Y se nos dice a nosotros también. Y se les dice, ¿saben? Si tienen hambre, mejor coman en casa. Pero las cosas de Dios se tienen que hacer en orden. Amen. So we see in the book of, we see that this letter that Paul wrote, we see that the divisions that they were. We see that they were eating, they weren't doing it correctly. Y es lo que Pablo quería que se arreglara. Y es lo que quiere que las iglesias se eviten. Porque cuando se participa en este hermoso momento, lo estamos haciendo en memoria de Él. Seguidores de Cristo, cuando experimentamos este evento, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Brothers and sisters, when we participate in this moment, we are remembering what He did for us. Nosotros, el cuerpo de Cristo, no nomás somos una pieza, pero todos somos la pieza de Cristo. We are the body of Christ. We're not just one piece, but we're a whole piece that moves this body. Hermanos, venimos a alabar, hermanos, juntos. Nos animamos unos a otros, hermanos. Tú dueles, yo duelo. Tú ríes, yo río, hermanos. Es donde el gol donde nuestra iglesia tiene que llegar.
nosotros poder llegar a ser la iglesia perfecta que Dios merece, hermanos, uno de los pasos que tenemos que hacer nosotros es obedecer esta ordenanza bien. Se me escucha que dice, que se nos dice, venid con corazón limpio, hermanos, que nos examinemos nosotros mismos. Porque, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo por nosotros no es algo que podemos nomás tomar como una rutina, sino es algo que nosotros tenemos que guardar muy bien en nuestros corazones. Because what Christ did for us in that cross is not something that we can just take as something that we do every first week of every first Sunday of the month, but remember what He did for us with such love in that cross. Porque, hermanos, lo hacemos en memoria de nuestro Dios. Because, brothers and sisters, we're doing it in memory of Him. Y miramos por lo que hizo por nosotros en esa cruz. We see what He did for us in that cross. Un pueblo inmerecido como compartía, hermanos. Pero Jesús tenía el plan y Él siguió adelante. Y por eso recordamos, hermanos, lo que Él ha hecho. Y, hermanos, también, hermanos, con nosotros participamos en esta cena del Señor, hermanos. Estamos también esperando su pronta venida. Porque nosotros como creyentes, hermanos, sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y la iglesia tiene que estar lista. Y la iglesia tiene que llegar a poder ser lo más perfecta que podemos hacer para nuestro Señor Jesucristo. Porque es lo que nuestro Salvador se merece siempre, la perfección de sus siervos. Y por eso se compartía este mensaje, hermanos. No es que les diga, hermanos, que en la iglesia tenemos divisiones, hermanos. No lo tomen de esa manera, hermano. Les comparto que en la iglesia de Corinto, hermanos, había divisiones. Y nosotros como iglesia tenemos que cuidar que eso no pueda ocurrir con nosotros. Y se me dice que nosotros tenemos que examinarnos y venir dignos a poder participar de ella. Y por eso se nos dice cada domingo que podemos orar, hermanos. Y si hay un problema, hermanos, que a lo mejor podemos tener, hermanos, para nosotros recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, tenemos que venir, como se dice, al 100. Tenemos que venir correctamente, hermanos. No es algo que podemos tomarlo como rutina. So, cuando me escuchan decir, no podemos ser como la iglesia de Corintios, aquí está la razón, ¿no? Que no podemos ser como ellos. Imagínense la carta que nuestro hermano Pablo nos hubiera escrito a Iglesia Nueva Vida si él estuviera en estos momentos. De que fuera la carta que nos hubiera escrito. Aquí tenemos el ejemplo que le escribió a la iglesia de Corintios, hasta le escribió más de 2 cartas. Que fuera la carta que hubiera escrito nuestro hermano Pablo de la Iglesia Bautista Nueva Vida en Friburgo. ¿Lo estamos haciendo en memoria de él? ¿O lo estamos haciendo como rutina? ¿Lo estamos haciendo de corazón limpio? ¿O lo estamos haciendo porque los otros hermanos lo están haciendo? Are we remembering what Christ did for us on that cross? Are we just doing it as a routine? Or remember what He did for us? ¿Qué carta se hubiera escrito de nosotros, hermanos? Amén. Y, hermanos, seguir adelante, hermanos. Cuando nosotros participamos en ella, hermanos, siempre me escuchan decir también, hermanos de la misma fe, hermanos, para participar en ella, hermanos, y poder hacerla de la mejor manera, hermanos, tenemos que ser salvos y bautizados, hermanos, y venir con corazón limpio, hermanos, porque es la ordenanza que se ha dejado. Estos elementos, hermanos, no los podemos tomar a ligera, hermanos, no son elementos que podemos ignorar tampoco, hermanos, porque si nosotros ignoramos y ser partícipes de ellos, hermanos, no estamos recordando lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Y por eso, hermanos, si hay algo, hermanos, hay que trabajar en nuestros corazones, hermanos,
Si hay un problema, hermanos, hay que arreglar ese problema con nuestros hermanos. Si hay una división, hermanos, hay que arreglar esa división, hermanos. Si hay situación, hermanos, hay que arreglar esa situación, hermanos, porque nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que anunciar al mundo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y una de las formas que lo hacemos, que la gente puede ver, hermano, es cuando recordamos el sacrificio que hizo por nosotros. Amén. Como le digo, nosotros no merecíamos nada, hermanos. Nosotros no merecíamos su gracia, no merecíamos su amor, no merecíamos que colgaran en esa cruz, hermanos, porque hasta este momento, hermanos, todavía no aprovechamos, hermanos, no lo tomamos a como se debe tomar, hermanos. Pero él sabía, hermanos, que él tenía que seguir con el plan, porque sabía que Ernesto necesitaba de su gracia, sabía que la iglesia Nueva Vida ocupaba de esa gracia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ocupábamos esa sangre, porque sin él nosotros estuviéramos perdidos y estuviéramos en perdición. Así es. Él es la esperanza y por eso lo recordamos. Amén. Él es nuestra esperanza. Él es el que nos ayuda a seguir adelante y Él es el que va a ser nuestro capitán. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso lo hacemos en memoria de Él. Y por eso participamos en Él. Y por eso no podemos dejarlo ligero, hermanos, porque es algo importante en nuestras vidas. Amén. Porque ese es mi Salvador, el que recuerdo yo. Y por Él estoy aquí adelante. Gloria a Dios. Es el que nos ha dado el canto para cantar, hermanos. Y nos ha dado la bandera para levantar. Amén. Como me escuchen decir, no podemos ser como la iglesia de Corintios, hermanos. Ya sabemos por qué. Amén. Y hay que seguir adelante, hermanos, y esperar su pronta venida. Así oremos. Señor y bendito Padre Celestial, Señor, damos gracias, Dios, por este día, Señor. Doy gracias, mi Dios, porque por usted, Señor, aquí estoy adelante. Usted es el que me ha dado tanto, Señor, para yo cantar esa victoria, mi Dios. Usted es el que me ha dado la bandera, mi Dios, para levantar en alto, mi Dios, anunciando, mi Dios, lo que está hecho por nosotros, recordando lo que está hecho por nosotros. El que me ha dado algo en que creer y donde mi esperanza está. La razón por la cual existo yo. Yo sé de dónde vengo, hermanos, y sé por qué estoy aquí. Pero, hermano, canto en victoria, hermanos, porque sé a dónde voy a ir. Y les pregunto, hermanos, a ustedes, hermanos, ¿saben a dónde van a ir? La Biblia nos dice, hermanos, que todos vamos a morir. Ninguno de nosotros va a vivir para siempre, hermanos. Y que nos dice, la paga del pecado es muerte. Y es lo que nos estamos cargando el pecado. Y les pregunto, hermanos, ¿les gustaría tener esa certeza, hermanos, de dónde irá su alma? ¿Quieren tener esa paz en sus corazones? ¿De dónde irá su alma? Si aceptan a Jesús. Si ustedes quieren ser partícipes de lo que es esta hermosa ordenanza que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, levanten sus manos. No importa cuántos pecados hayamos hecho en nuestras vidas, ese cuerpo que recordamos, esa sangre que recordamos, es la que te puede salvar. Amén. Queremos tener ese paz en nuestro corazón. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo, porque
porque sabemos que es un Dios de amor, un Dios que perdona y sobre todo es un Dios que te puede salvar. Gloria a Dios. ¿Quieres seguir la ordenanza de Cristo que ha dejado para nosotros? Este es un paso que tenemos que hacer para poder ser dignos de ella. Entonces tenemos que ser salvos y bautizados. Entonces dice que tenemos que venir con corazón limpio. Y así, hermanos, juntos, hermanos, todos esperamos su llegada. Oremos. Señor bendito Padre Celestial, Señor. Damos gracias, Dios, por este día, Señor. Damos gracias, Señor, por lo hermoso que es para con su pueblo, Dios. Damos gracias, Señor, porque podemos recordar, mi Dios, lo que usted ha hecho por nosotros. Éramos un pueblo inmersivo, éramos un pueblo de pecado, mi Dios, pero usted tenía un plan, para nosotros, mi Dios. No estuvimos presentes, mi Dios, en ese momento, mi Dios, pero estamos presentes en este momento, donde podemos recordar, Señor, lo que es la cena del Señor, donde podemos recordar, mi Dios, lo que usted hizo por nosotros, donde podemos tomar ese pan y tomar esta copa y recordar ese cuerpo, esa sangre, este pacto que ha dejado para su iglesia. Y damos gracias, mi Dios. Pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya podido caer en buena tierra, mi Dios. Que no podamos caer en divisiones, mi Dios. Que no podamos caer en malos pasos, Señor, cuando participemos en ella. Que recordemos, Señor, que este es un Dios de ordenanza, mi Dios. Es un Dios de ley. Y pidamos, Señor, que iglesia, nuestra iglesia, Señor, nueva vida, Señor, tus siervos, Señor, podamos siempre seguir siguiendo esta ordenanza al pie de la letra. Siempre podamos venir con corazón limpio, mi Dios, y todos poder ser partícipes de ella, mi Dios, porque todos, mi Dios, estaremos anunciando lo que usted hizo por nosotros. Todos estamos anunciando la memoria que usted ha dejado de su sacrificio en nuestros corazones. Todos recordamos el pacto que ha hecho, mi Dios, y todos recordamos que a través, mi Dios, usted es la salvación. La cena del Señor, bienvenidos a la mesa, porque usted a todos, del más pequeño al más grande, ha dejado, mi Dios, que podamos venir, Señor, a poder participar en él. Y damos gracias, Dios, por sus oportunidades, y damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por lo bueno.